Hace poquito estuvieron por aquí, por mi casa, por la Hostería de la Merced, parando y, bueno, cenas y almuerzos y cosas. Pablo Fernández, un historietista, un dibujante, y Tute, que es que ha dejado de ser hace poco el hijo de Caloi. ¿Y por qué digo que ha dejado de ser? Porque ha crecido tanto el tipo. En una época vos sos el hijo de, ¿no? Y después te separás y ya, bueno, Tute es Tute. Y me dejó de regalo un Broly que está presentando ahora y que yo acompaño en la presentación. Y bueno, eso, quería hablar no solamente del Broly, que me dejó precioso, pero precioso, precioso, sino también, y esto lo charlamos en la presentación del Broly, un poco a instancias mías, ¿no? Contame por qué razón la historieta es una especie de hermana menor de la literatura. ¿Por qué en los claustros de la literatura nunca ingresó del todo? Al negro Fontana Rosa le costó horrores ser reconocido como un escritor. No, él era un historietista y tiene varios libros y varias novelas y varios libros de cuentos, ¿no? Pero le costó mucho. Quizás sepa algo de esto o tenga una respuesta Fernanda Nicolini. Fernanda, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique. Vos Ven. siempre con los dilemas existenciales. Eh, Sí, es verdad. no sé si tengo una respuesta, pero vamos a aproximar o ensayar algo desde cierta intuición y del oficio. Recién pensaba que se suele asociar a lo menor también como si fuera asociado a lo infantil, ¿no? Ah, Porque, por claro. ejemplo, Muy pensaba bien. en la literatura infantil, que Sí, hay unos libros increíbles, sí, y aún así es como si fuera una literatura menor. Y claro. me parece que la historieta está muy asociada a la lectura inicial, ¿no? Sí, Uno sí. empieza leyendo historieta cuando es Mm, chico. ok. No sé si te pasó a vos. Sí, claro, por supuesto. Sí, los libros de la banderita Entonces SEA. queda como, Sí, exacto, y viste este adultocentrismo que le decimos, donde lo que tiene valor es lo de la vida adulta, ¿no? Y lo claro. demás está infantilizado. Sí, Y después uno sabe que hay unas historietas para adultos que son espectaculares y para niños también, ¿no? Como claro. que Mm, lo menor no debería pasar por ahí. Aún así, me resulta interesante cuando se dice literatura menor, porque muchas veces en lo que se dice literatura menor es donde pasa lo más estimulante, lo que tiene más libertad todavía creativa, ¿no? claro, Lo que se claro. puede escapar de ciertas expectativas de mercado, de lectores. Muy bien, muy Igual, bien. justo, bueno, tú te me parece un genio, lo vi en tus redes, además de que sabía que había estado por ahí, pero el otro día justo escuché a Liniers contar que Sí. él se mudó, creo que es a Canadá, porque había una universidad de historieta donde le habían invitado. Ah, mira. Eh, Así que para ciertas personas dejó de ser menor Claro. al punto de que puede hacer una carrera Sí, toda sí. dedicada a la historieta, ¿no? Sí, sí, porque aparte ahí no solamente en cuanto a los guiones o a la realización del dibujo en sí, sino que hay toda una estética y una línea que cada uno de los historietistas se va identificando con los que consumimos esa historieta. Mirás y ya sabés de quién es. Entonces sí que hay un estilo, como en la literatura, hay un estilo. Totalmente. Mira, justo te voy a contar una anécdota en relación a eso. Vos sabés que yo sé bastante de Westergel porque, bueno, Sí, publiqué algo relacionado con su vida sí, y El Eternauta, que obviamente tenía su versión original con Solano López, después se hizo mm, ese mismo Eternauta para la revista Gente, ¿no? sí, Pero con ilustraciones de Breccia, y Breccia en ese momento estaba bastante oscuro, estaba muy sí. copado con el expresionismo alemán, Mm, y le cambió los dibujos al Eternauta, que seguía teniendo el guión más o menos parecido. sí. Y las cartas de lectores diciendo, esto es un desastre, esto es un horror, no nos gusta, queremos el Sí, Eternauta claro, original. claro. Claro, porque esos Mm, lectores habían crecido viendo las ilustraciones de Solano, que sí, tenía toda sí. una identidad, Mm, y de pronto esa misma historia le ponen otra ilustración y deja de ser la historia que ellos conocían. claro. Mirá qué interesante esto, ¿no? Y Breccia, que era un genio, no sirvió para ese Ujú, sí, Eternauta, porque el Eternauta ya tenía una identidad sí. gráfica también, más allá Mm. del guión, que es una genialidad. Ahora, notable, Fernanda, también cómo hay una, no digo una mayoría, pero hay
un número muy grande de historietistas que laburan en concurso con un guionista, ¿no? Me aparece rápidamente Goscinny y Uderzo, que trabajan juntos o trabajaban juntos cuando hacían esa historieta maravillosa que trascendió cualquier frontera. Pero digo, hay mucho historietista que uno dibuja y el otro guiona, ¿no? Sí, ese trabajo en colaboración que se le llama, ¿no? Eso, También hay mucho ilustrador que es su propio autor. sí. Por ahí es interesante hacer el paralelismo que pasa con el teatro, ¿no? Que hay Ah, mucho dramaturgo que después tiene un director que hace la puesta en claro, escena, muy bien. o hay autores que dirigen sus propias obras, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, esto del arte en colaboración también es, nada, amplía horizontes, ¿no? Porque también esto de yo vuelvo a Webster, que es lo que más conozco. Sí, Él daba indicaciones, pero también daba un montón de libertad para los ilustradores y trabajó con un claro. montón de ilustradores, que cada uno Sí, podía hacer lo que quería. sí. Imagínate cómo se enriquecía también ese guión Por con la supuesto, mirada por del supuesto. ilustrador, ¿no? Sí, Pero bueno, son todas las posibilidades que nos da el arte también como para mostrar diferentes claro, mundos, que es lo que claro. nos gusta a quienes lo consumimos. Sí, por otra parte, lo que hay que combatir, te diría que es la clasificación y el encasillamiento, ¿no? Y dejar que la cosa vuele totalmente libre. Pero antes de sacarte este tema, traías un Broly como haces siempre. Claro, bueno, justo hablando de géneros menores, que Sí. no lo es, pero viste que venimos contando mucho que a veces acá el cuento en la Argentina, los Ah, libros de cuentos se los relegan por la novela, la gran novela, hay que claro, escribir la novela. claro. Y sin embargo se están produciendo un montón de cuentos, de libros de cuentos muy interesantes. La vez pasada te recomendé uno y ahora te traigo otro de Sí. una escritora debutante en la literatura. Ella es Agustina Larrea, que es periodista cultural, que yo les recomiendo que sigan su newsletter en Diario AR, que se llama Mil Lianas, que una vez por semana ella recomienda libros, películas, Sí. documentales, muestras de arte. Está buenísimo. Mm, Bueno, ahora se largó. Hace mucho que viene escribiendo, publica su primer libro que se llama Los Cuidados, sí. que es un libro de 7 cuentos, publicado por Paripé Books, se llama la editorial. Eh, a mí me gustaron mucho estos cuentos porque tiene algo que esta es una época en donde se usa mucho lo autobiográfico para Mm, generar arte, ya sea claro. literatura, Sí. cine, bueno, artes plásticas. Mm, Y ella tiene algo como que uno diría, bueno, esto pareciera anacrónico, pero no lo es, que es como medio el origen de la literatura, que es algo que uno puede reconocer que hay como un fondo autobiográfico o alguna memoria, algún recuerdo que dispara la ficción, ahí y está. ficción completa. Mm, ¿Por qué digo esto? Porque son 7 cuentos donde son todos personajes diferentes, cambian los narradores, cambian los escenarios. Ahora, uno se da cuenta que acá hay un trabajo de ficción y muy trabajado, sí. pero aún así va a reconocer como situaciones comunes, tanto como de recuerdos familiares o de memorias o de espacios geográficos que uno reconoce, que dice, bueno, evidentemente la autora se tomó de esto para empezar a tirar del hilo a ver qué historia podía encontrar ahí. Ajá, Y ella ajá. misma lo reconoce, que le gusta mucho trabajar con imágenes creativas. Es un concepto que también usa mucho Mauricio Cartún, ¿no? De Mm, pronto como un recuerdo que uno no sabe si es verdad o mentira, mm, que es una imagen, ¿no? Alguien sí. haciendo algo, una Mm, frase, mm, sirve como inspiración para contar una historia. claro, Bueno, ok. estos 7 cuentos tienen algo así como, por ejemplo, hay un cuento donde un adulto empieza a recordar un verano que pasó en la casa de una tía acá en Buenos Aires, y se hizo amigo de un cuidador de un garage, ¿no? Ujú, Es un cuento medio raro, uno no entiende muy bien quién es el cuidador, después va desentrañando, pero hay algunas claves de que hay, obviamente, algo común que pasa por atrás, que de pronto empiezan a aparecer algunas referencias históricas. Entendemos que este chico probablemente sea hijo de militantes, que ahora lo cuida la abuela. ajá. De pronto en la tele empieza a aparecer algo del copamiento a la tablada. Bueno, entonces uno dice, ah, bueno, es este universo donde sucede el cuento. De pronto, no sé, hay otro cuento en donde aparece una guía T. Y yo digo, ah, la guía T, me había Sí, sí, olvidado. sí. Casi no aparecen celulares. Mm, Siempre son cuentos en donde los personajes son como entre familiares y mm, extraños, sí. ¿no? La Mm, autora le gusta hablar un poco de lo ominoso, que lo ominoso es eso como medio oculto que de pronto sale a la luz sí. y uno no sabe si es siniestro
o familiar, ¿no? Como hay algo ahí Sí. medio raro. Mm, Después hay otro cuento también de una enfermera que está en un universo así como de una clínica, que después se va de ahí, mm, y hay como relaciones raras con los que están adentro de la clínica. Eh, Hay otro cuento que es medio puigiano, ¿no? Son cartas que se mandan dos mujeres ya adultas recordando su vida en la escuela y ah, donde hace mención a la polio, ujú, que obviamente muchas, o sea, hay una generación entera que estuvo atravesada por la poliomielitis, ¿no? sí, Entonces es claro. como que algo muy pregnante ahí. Y Ujú. la autora dice que ella tiene como esos relatos que le contaba la madre. Eh, Nada, la verdad que los recomiendo mucho. Además, tiene algo de que hay un trabajo muy eh, sutil y cuidadoso también con la escritura, ¿no? Con Sí. el lenguaje, con las imágenes. Son como cuentos macerados, ella dice que hace bastante que los viene escribiendo y eso se nota, ¿no? Mm. Eh, y por otro lado, no son cuentos cerraditos perfectos, tipo finales abiertos, tienen Sí. cosas no resueltas, que también me parece que es lo interesante que pasa en la literatura, ¿no? No te dan todo masticado. Bueno, sí. ¿Cómo determinás qué es cuento y qué es novela? ¿Es una cuestión de cantidad de páginas de medición? ¿Tiene que ver con el meollo de la historia que se cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre cuento largo y novela corta, por ejemplo? Bueno, sí, hay algo de la extensión, ¿no? Pero también es cierto que el cuento suele tener como una pequeña unidad de sentido, que no Sí. quiere decir esto que esté resuelto, pero bueno, tenemos como un arco de los personajes donde hay una escena central que Sí. irradia a todo el cuento. ¿Y En por cambio, qué en una novela novela? uno puede, Novela, ¿por qué sí, no? ¿Por qué no? No, y bueno, una novela es más extensión y además en una novela uno tiene un montón de despliegue de los personajes, puede ir atrás para adelante, tiene mucho más tiempo para desarrollar las sí, acciones, ok. puede haber muchas más acciones. Pero Em, convengamos que es una frontera difusa. Es una frontera difusa y de hecho existe, por ejemplo, la nouvelle, que pueden ser cuentos largos. Claro, claro. O bueno, lo que pasa es que sí, generalmente la extensión, bueno, este es un libro de cuentos porque, bueno, son cuentos que empiezan, terminan y arranca otra cosa, Sí, ¿no? sí. Si por ahí estos cuentos estuvieran todos conectados con un mismo personaje de diferentes episodios, Bueno. podríamos decir, ojo, por ahí Ojo, es una sí, novela claro, claro, episódica, claro. ¿no? Pero me Sí. parece también que esto, lo interesante de los cuidados de estos cuentos que también hay un ejercicio literario de pensar las historias de diferentes puntos de vista, Ah, diferentes narradores, diferentes personajes, claro. ¿no? Y esto como un ejercicio de imaginación muy interesante, donde también estos pasados comunes, referencias históricas, también pasan mucho por ahí en el campo, en los pueblos, en la periferia. Claro. Está un poco corrido Ujú. de cierta literatura contemporánea, urbana, Sí, autocentrada a sí. la que estamos Está acostumbrados, ¿no? bueno, Y entonces sí. me parece que es algo de aire fresco en el panorama de la literatura actual también. Repetime título, autora y editorial. Bien, es Los Cuidados, el libro de cuentos de Agustina Larrea y está publicado por Paripé Books, Y me mandás algo, ¿no? Para leer. por supuesto, por Dale. supuesto. Bueno, te mando beso grande. Otro enorme para vos, Quique. Chau, chau. Abrazo. Gracias, muy amable. La escuchaste, pero siempre está por acá Fernanda Nicolini cuando yo le presento mi culpa por no leer más, por ejemplo. Esto es maravilloso. Bueno, ¿y dónde la escuchaste a Fernanda Nicolini? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto. En la mañana brumosa que es mi memoria, cuánto me acuerdo, cuánto me contaron otros. Algunos momentos aparecen muy vívidos, como el verano en el que conocí a Aníbal. Aunque, claro, conocer es una manera de decir. Hay algo de ese ardor, de esos días de calor interminable, que me persigue hasta hoy, con la tenacidad de un perro callejero. En mi familia somos expertos en ir a contramano. Así que no me sorprendió demasiado cuando la abuela, cansada de tropezar con mi abulia adolescente, después de que terminaran las clases, lanzó un grito agudo al verme tirado en el sillón con los pies apoyados sobre la mesita del living. «Prepárate que te vas a la capital a pasar el verano en lo de la tía Delia. No soporto más verte ahí con esa cara de opa». Siempre me moví con cuidado por la casa de la abuela.
Sí, siempre. Los retratos sobre los muebles, el brillo de los pisos, los patines de tela obligatorios para circular por algunas habitaciones y el olor permanente a cera mezclado con el matamosquitos que tiraba a diario para combatir la inmundicia, como le gustaba decir, me hacían transitar por ahí como si estuviera en un museo. Yo me entregaba al rito, cumplía los preceptos, me ponía reverencial, aunque fue mi casa por mucho tiempo también, tal vez la más permanente que tuve, ese lugar era y siempre será, con su solidez provisoria, la casa de la abuela. Apagué el Walkman, corrí con suavidad un pie y después el otro, sin mover de su lugar una de las tantas carpetas tejidas que se amontonaban sobre todas las superficies posibles, y me levanté. El pueblo solía llenarse de gente cuando empezaban las vacaciones, y la idea de alejarme de ahí por una temporada empezó a expandirse en mi cabeza, a crecer como en un germinador. Por un buen tiempo no iba a tener que cruzarme con mis compañeros de la industrial, que se reían de mí porque la abuela me hacía participar todos los años del pesebre viviente en la plaza principal. Ya no iba a ser José, ni un rey mago, ni el arcángel Gabriel, ni iba a tener que escuchar a las amigas de la abuela decir que qué grande, qué bonito Matías, que si fue ayer nomás que había sido el mismísimo niñito Jesús, que era el calco de don Miguel, Dios lo tenga en la gloria, que tiene los ojos de su mamá, y ahora lo crecido que está, el más lindo del pueblo. Agustina Larrea.